Muy bien. Bueno, nosotros somos Psicología para Todos, somos una clínica de salud mental online. Algunos ya nos buscaron en Facebook, nos pueden encontrar también en www.atencionpsicológica.net. Y bueno, el día de hoy les traemos este fabuloso tema, bastante amplio y complejo al mismo tiempo, acerca del abuso sexual infantil. El día de hoy estamos con ustedes. En mi caso soy la maestra Jessica Itzelibar Urbina, maestra en psicoterapia familiar sistémica por parte de la Universidad del Valle de México. Y también nos acompaña el maestro Saúl Vilchis Aguilar, quien va a iniciar esta charla informativa. Vamos a iniciar justamente con este tema y al final daremos 15 minutos para todas las dudas que tengan, o bien si gustan escribirnos sus dudas en el chat, también con mucho gusto al final las vamos a retomar. Y bueno, siéntanse con la confianza de mencionar todo aquello que les parezca importante, y cualquier duda estamos al pendiente del chat o de sus manitas levantadas, ¿sale? Maestro, por favor, adelante. Muchas gracias, Jessy. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Me da un gusto verlos, que estén por acá. Se siente muy padre porque, vamos, todos seremos o somos padres en algún momento. También allá, también más allá, somos adultos protectores, ya que tenemos mucha responsabilidad con los infantes. Es un tema bastante amplio, es un tema que sí es delicado y es de primera instancia. Todos tenemos que estar eh, al pendiente de esto. Vamos a comenzar reiterando cualquier duda. Pueden escribir en el chat, al final vamos a tener una serie de preguntas. Si es necesario, pueden leer el micrófono, no hay ningún problema, ¿vale? Iniciando, pues preguntándonos, ¿por qué es importante prevenir el abuso sexual infantil? Bueno, puesto que es un derecho de todos, en especial de los niños, crecer en un ambiente que les permita su desarrollo, su crecimiento y su aprendizaje, genere su bienestar. Es también responsabilidad del adulto brindarles, por lo tanto, el prevenirlo es una de nuestras primeras tareas, como les había dicho, sí como padres, como madres, pero también como adultos protectores, porque podemos hacerlo con nuestros sobrinos, con nuestros alumnos, con los conocidos, con niños que nosotros vemos en la calle, en el transporte público, etcétera. Ahí nosotros podemos estar trabajando y poniendo en práctica estas situaciones. ¿De acuerdo? Y pues bueno, el abuso sexual como tal, podríamos definirlo como una interacción que puede o no ser física, es bien importante. Un niño y un individuo de una edad mayor, esto tiene que utilizar una forma violenta, con un engaño o seducción, para una estimulación sexual del menor o bien de otros, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Recuerden que no es necesariamente física, puede ser de otras maneras. Por lo tanto, hay que considerar las formas en las que estas se pueden suscitar. Va desde la que es tocar genitales al mismo infante, o también el contacto de los genitales del abusador, ¿vale? Y también incluye pues tocar desde la boca también, hacer ahí toques en el cuerpo en zonas que no debería, con la intención también, ¿vale? Y esas son las partes físicas. En la parte no física sería obligarlos a ver revistas, fotos de contenido sexual, utilizarlos pues en contenidos de materiales pornográficos también sería eso algo importante. Y también exhibir los genitales del abusador al niño o al infante. En este caso también puede ser un adolescente. ¿De acuerdo? Esto de manera informativa, pero aquí vamos ya a comenzar con algo que sí es bien importante y vamos a tener que estar bien abiertos a estos temas, como les habíamos dicho, es bien amplio, pero sí hay que estar bien abiertos y de una escucha bien activa. Por lo siguiente, el abuso sexual infantil en México no se imaginan lo recurrente que es. Siempre ha sido algo latente y créanme que con la pandemia aún no hay datos, pero si nos ponemos a ver la futura, va a crecer mucho. Para eso también tenemos que tener bien claro cuáles son los mitos o esas creencias falsas sobre el abuso sexual. El primero, creo que sería considerar que los niños lo confunden, ¿no? Los niños confunden la realidad con la fantasía. Si nosotros consideramos eso, estamos omitiendo mucha información, lo cual puede causar grandes daños. Otro también es que pues, los niños lo inventan, ¿no? Ah, esos niños, se le ocurrió, no le hagas caso.
también hay que cuidar mucho eso, de que los niños replican, replican las actitudes o las conductas de abuso, no siempre es así, que también otra, ¿no? Que solo el abusador lo vamos a poder identificar de una manera sencilla y fácil, tampoco es así, hay que tener mucho cuidado. Y una que también me gustaría hacer mucho hincapié, a mis hijas e hijos nunca les va a pasar, ¿vale? Creo que esos son de los más importantes, en las cuales estos tipos de creencias pueden limitar y mermar mucho el que nosotros podamos intervenir, darnos cuenta e incluso prevenir, ¿vale? Ahora, respecto al abusador, no hay, como se había dicho, algo bien específico, no podemos poner un rango de edad, de actividad económica, de educación, de cultura, no es así como tal, no, no se puede identificar por lo mismo, porque hay tantas cosas que están ahí metidas que, por ponernos un ejemplo, ¿no? Ok, tenemos aquí una pregunta de Dulce. ¿Qué pasa cuando los padres tienen la idea de si les pasa, ni modo, así es la vida? Ahorita vamos a ver en eso, ¿vale? Sí, sí es algo de verdad muy común y nos lo encontramos desafortunadamente en terapia, es ya pues con adultos. Ahorita vamos para allá para no perder la secuencia, ¿vale? Vamos a poner esto de contexto para irnos a algo que va con tu pregunta, Dulce, ¿de acuerdo? Ok, como les había dicho, el abusador tiene cierto poder de autoridad, ¿sí? Puede ser desde el tío, el instructor de deportes, el maestro, la persona que lo cuida, ¿vale? Sí tiene cierto poder, autoridad, vamos a ver que en un futuro eso lo utiliza, porque siempre hay un engaño, ¿sabes? Siempre hay un engaño, una mentira, y comienzan con la seducción, tal cual, para que esto se propicie, tal cual abusan de su confianza. También es importante porque se utilizan conductas que en apariencia pues son amables, tienen una muy buena intención, pero la realidad es que se oculta el propósito del por qué lo están haciendo. Y algo bien importante, y ahí donde también hay que poner mucha atención, es que utilizan los premios, ¿sabes? Para que yo te tenga de mi lado, para que yo pueda seguir con lo que pretendo, te voy a dar premios. O a la inversa, te voy a hacer amenazas, o te voy a castigar, o incluso te voy a pegar con violencia física también. La idea del abusador es reiterar su poder sobre la víctima, ¿vale? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y bueno, el abuso sexual se divide en 5 etapas. Eh, por lo general, todas estas no son o no se llevan de la mejor manera. Vamos a ver por qué. La primera es la seducción, como les habíamos dicho. Llega tal persona, engancha a su víctima, lo seduce, ahí pues hay buenos tratos, premios, etcétera. Ya después es tal cual el abuso o esta interacción abusiva. Hay caricias, hay tocamientos, van cosas más allá, tal cual. Puede incluir pues, cosas como penetración, tocamientos, grabaciones, porque se da. La siguiente es el secreto. Aquí es donde la víctima chantajea, hace sentir culpa, impone una ley del silencio para que la víctima no hable con las personas sobre lo que está sucediendo. Y aquí vamos a la fase 4, ¿no? Más o menos lo que nos dice Dulce. Pues es que los papás dicen, pues sí pasa. En la divulgación, que es cuando el niño expone y externa esta situación, como se había dicho en los mitos, no le creen, lo está inventando, lo dejan pasar, así es la vida, tú síguele. Ahí es un punto bien crítico, porque si lo reprimimos así, va a pasar la quinta etapa, donde el niño se reprime y no lo habla, se siente culpable, no se siente entendido y pues de verdad causa un gran daño en la mente del niño, niña o adolescente. Hay muchos factores, de verdad los podemos enlistar, no todos, hay que aclarar, no todos no todos lo propician, pero sí hay, pues va. Uno de los que más y vamos a tocar aquí es la baja autoestima, ¿vale? La baja autoestima es de las principales cosas que el abusador se da cuenta. Cuando el niño necesita afecto, cuando necesita reconocimiento, cuando es tímido,
y cuando es inseguro. Ahí es cuando muchas veces el abusador comienza. Y bueno, ya también vienen otras cuestiones como que pues el entorno social o familiar no les permita pues esta comunicación, esté muy aislado, sea muy disperso, entre otras muchas cosas, son como de los principales factores. ¿De acuerdo? Ah, ok, vamos allá también, Dulce. A eso vamos, ¿vale? Algo también importante aquí es, bueno, ¿cómo podemos identificar que ya ha habido cierto abuso? Pues sí hay ciertas cuestiones. Aquí me silenciaron. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Ok. ¿Sí me escuchan? Díganme, porque me parece el micrófono apagado. Sí, fuerte y Sí, claro. Sí, se escucha. Ok, perdón, listo. Sí, hay ciertas conductas, hay que estar al pendiente, pero no alarmarnos por. Hay ciertas conductas que se van a ir determinando. Una de ellas es que el infante, incluso adolescente, tiene pesadillas, tiene dificultad para dormir, se pueden hacer del baño en la cama, a pesar de que ya se superaron esa etapa. Otro también es que muestran comportamientos sexuales que no son propios de su edad y que no han sido aprendidos en su familia, ¿vale? Esta parte de sexualidad en infantil, pónganla bien atentos porque ahorita vamos para allá, que es, digamos que creo que la mayor parte del interés aquí. Presentan resistencias a estar solos en casa o incluso ir a la escuela. Por lo general, el niño va a evitar, niño o niña adolescente va a evitar el lugar donde se produce ese abuso, donde está esa persona, porque también pueden querer evitarla, ¿no? Y es bien fácil, ¿por qué de la noche a la mañana ya no quiere ir? ¿Por qué le incomoda estar con cierta persona, ¿no? Esto también va a ir dándonos una pista, como les digo, no hay que alarmarse, hay que estar atentos. Creo que como adultos hay que observar más a los niños. Y vamos a lo siguiente. Ahora, va lo importante. A ustedes como adultos, y yo les hago la pregunta abierta, si alguno quiere abrir, es preguntarnos, ¿qué tanta educación sexual tengo yo? ¿Qué tanta información tengo? ¿Alguien por ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, yo soy aquí de Michoacán. Un gusto. Yo creo que la educación sexual comienza desde casa, desde que los niños se van desarrollando y van teniendo conocimiento, porque desde que son bebés inicia la exploración. Ellos no saben qué, pero comienzan a autoexplorarse ellos mismos y no es malo. Después, conforme van creciendo los niños y se van desarrollando, yo creo que nosotros como padres somos los principales proveedores de la mala o buena información que se tenga, porque se les debe de dar de acuerdo a la edad que tenga. No me voy a poner a platicarle a un niño de 3 años de sexualidad si no me va a entender, pero sí le puedo ir diciendo desde el principio lo que es, las palabras como son. La vagina, vagina, el pene, pene. Nada que el pirrín, que el pajarín, que la palomita. Eso no es, creo yo, desde mi punto de vista, eso no está bien. Porque ellos ya lo empezamos a tomar una especie de tabús para no querer tocar el tema o abordarlo como realmente es. Después comienza la primaria y empezamos a platicar poco a poco de los cambios y llegan a la adolescencia los cambios físicos y psicológicos y emocionales que van teniendo. Y yo creo que esa es la etapa más importante de nuestra vida, la adolescencia, porque es cuando nos estamos acabando de formar, llegan a una maduración. En cuanto a lo que usted decía, yo difiero mucho de lo que estaba diciendo ahorita al principio, de que del abuso sexual, de los indicios, pero hay ocasiones en que esto en algunas familias se ve como normal. ¿Por qué? Porque empiezan a ser abusados desde que son bebés. Y ellos lo empiezan a tomar como parte de su desarrollo. Ellos piensan que todas las familias es igual.
Yo he tenido la oportunidad de conocer gente y me pasó a mí en carne propia, por eso lo digo. Pero he tenido la oportunidad de conocer a este tipo de niños menores de meses, de 2 años, de 6 años, y que los papás están conscientes de eso. La mayoría de las veces son abusados por un familiar y no lo dicen los papás, los abuelos, por temor a que la relación se rompa entre la familia. Y yo creo que ahí es donde estamos más mal, porque creo que desde ahí ya le rompimos la vida, se la destruimos a una persona, porque si no se tienen las herramientas adecuadas para conducir a esta persona y acercarla a los terapeutas o a la persona indicada para que los conlleve a esta situación, malo. Yo les digo por experiencia propia, ¿sí? Afortunado o desafortunadamente fui víctima de esta situación. No recuerdo ni quiero recordarla, más bien el subconsciente es el que no quiere recordarlo, ¿sí? Pero llega un momento de la vida, una etapa de la vida en que uno se da cuenta que sucedió algo y no lo sabe expresar. Porque yo en mi infancia no lo supe expresar. Tenía temores, tenía miedos, tenía ansiedad, tenía ataques de pánico, pero no lo sabía entender, porque yo no recuerdo, pero fue antes de los 4 años. Entonces, en esa época, yo tengo 52 años. Entonces, en esa época, todo esto se veía como un tabú. No se hablaba de sexualidad en casa porque era pecado. Entonces, ahorita en la actualidad, con tanta mala información, la radio, la televisión que nos bombardean por todas partes, esto ya es abierto. Usted no le puede decir a un niño, no veas porno, porque lo primero que hace es abrir el celular y es lo primero que aparece en la computadora. Y son malas informaciones. Por eso los papás debemos de estar al pendiente de nuestros hijos y tener una buena comunicación y una buena información. Entonces, pues ese es mi punto de vista y mi aportación. Entonces, usted decía que a cierta edad y eso, pero hay a veces que no se puede controlar porque no se sabe realmente lo que pasó. Es muy complicado, muy, muy complicado. Gracias. Muchas gracias a usted por su comentario y por la valentía de contarnos todo esto que vivió en carne propia. Le agradecemos mucho que nos haya compartido esto. Por acá hay otra manita levantada. Arturo, adelante, por favor. Sí, bueno, antes que nada, pues, buenas noches a todos, ¿no? Referente con lo que comentaba aquí la compañera, pues sí, agregando, nada más algunas otras cosas. Es muy importante lo que menciona. Debemos de, como padres, debemos de tener una buena educación sexual. Y lamentablemente no se tiene. Lamentablemente durante épocas del siglo pasado, principios de este siglo, de este nuevo milenio, perdón, la sexualidad era muy, muy mal vista, principalmente por culpa de la religión judeocristiana, que ve muy mal hablar de sexualidad, ¿no? Conforme va pasando todo esto. Gracias a movimientos como ateos o agnósticos, libres pensadores, se han erradicado estas ideas, porque antes había muchos maestros, y lo sigue habiendo lamentablemente, que quieren mezclar religión y educación en las escuelas, cosa que México es un estado laico, ¿no? Otra parte era parte por el cual había mucha desinformación, como lo decía aquí la compañera. Otra cuestión también es de que al haber desinformación, al haber a que la religión judeocristiana está muy al pendiente de esas cosas, en este caso la Iglesia Católica, que es la que más predomina en este país, decían los abuelitos, los papás, no, pues es pecado, no, pues no les digas esto. A mí en mi caso, por ejemplo,
no me enseñaron educación sexual mis padres. Era muy, muy básico, lo más mínimo que se pueden imaginar. Lo demás, mi educación sexual yo la aprendí en la calle y a vulgaridades. Yo me acuerdo que iba en quinto y sexto de primaria y yo me refería a las partes íntimas con vulgaridades. Vulgaridades que pues yo creo que no tiene ese caso decirlas aquí, porque yo creo que todos sabemos los sobrenombres en México que les hemos dado al pene, a la vagina, al ano, a los senos. Hasta que entré a la secundaria, pues mi mente se despejó. En la prepa, pues igual, fíjense, a pesar de que fue la prepa, se ve educación sexual muy básica. La educación sexual ya más formal la viví en la universidad y claro, después estudiando por mi cuenta, gracias a las benditas redes sociales. Pues ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Me gustaría continuar con los siguientes datos, también complementando un poco a mi compañero. Según la UNICEF, existen más de 140 formas de maltrato y violencia infantil. Si se fijaran en la primera diapositiva, me gustaría regresar un poquito a esto. Un segundo, por favor. Aquí tenemos, no solo es una forma de maltrato, es un delito. Justamente, tenemos una gran, pues, mala forma de educarnos acerca de estos temas. Por ejemplo, justamente, cuando o sea, los tipos de violencia y de agresión no siempre son los mismos en los diversos contextos culturales. No es lo mismo la violencia que se vive en las zonas, en las zonas rurales que aquí. No es lo mismo la violencia que se vive con una familia de clase acomodada a una familia de escasos recursos. El tipo de violencia es totalmente distinto. Entonces, comenzando por ahí, tenemos que poner muchísima atención, como decía mi compañero Saúl, justamente para identificar dónde estamos parados. Y más allá de alarmarnos, es aprender qué cosas son las que en las que nos podemos dar cuenta que se está agrediendo al niño de manera sexual. ¿Sale? Como bien decía Saúl, no solamente es físico, puede ser verbal, puede ser visual, puede ser de muchas otras formas que si no nos ponemos al tanto de todo esto, podemos arriesgar a nuestros pequeños, ¿sale? Aquí me gustaría agregar justamente algo. Por ejemplo, las conferencias, los flyers, las charlas, todo esto que habla del abuso sexual infantil, ¿han hecho que se detenga realmente? Por ejemplo, no solo se trata de hablar del tema, no solo se trata de sensibilizar, de hacerlo visible. ¿Realmente le hemos dado una connotación para hacer conciencia realmente de lo que está pasando? Por ejemplo, me gustaría saber cuántos de ustedes han escuchado hablar de esto y que si realmente todas esas medidas de seguridad que se han tomado de manera social, de manera educativa, han funcionado. Por ahí quien nos quiera comentar en el chat o quien quiera abrir su micrófono, adelante. Yo creo que no. Esto por más se ha dicho y sí se ve en la televisión, sí se ve en la radio, pero realmente no se le da la importancia que tiene. Yo pienso que debería de existir artículos y hacerse valer en la Constitución, porque la mayoría, les digo que yo tengo oportunidad de conocer a mucha gente así, a ninguno se les ha dado seguimiento, porque a veces resulta que es el papá y es el que se hace cargo de todos, o que es el tío, como comentaba hace rato, y por no distorsionar la familia. O les dan, ¿qué sucede cuando alguien va a denunciar a un violador y que es el papá? Pagan 500 pesos y los dejan libres. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo realmente creo que no sirve de mucho. Siento que debería de existir una justicia verdadera. Yo, como les digo, si a mí me preguntan qué desearías, miren, mejor ni les digo, porque yo desearía que lo quemaran con leña verde, en vivo, y aún así no pagarían la destrucción que crean en una persona. No se vale, no se vale, porque yo digo, si existe la prostitución, ¿por qué no utilizan ese medio? ¿Por qué a un niño que no se puede defender?
Yo siento que no, que debería de haber más eco en esto, pero con justicia, porque esas son palabras al aire que no se cumplen. Claro, muchas gracias. De hecho, justamente es hacia donde vamos. Por acá hay una manita levantada. Zaret, adelante, por favor. Bueno. Sí, Bueno, ¿me escuchan? sí, así es, adelante. Hola, buenas noches. Una disculpa, vengo en transporte público. Bueno, con respecto a lo de si ha cambiado algo con los estatutos ya establecidos para atender el abuso sexual infantil, desde adentro de un órgano institucional, gubernamental, puedo decirles que en realidad para proceder, porque sí, existen muchas leyes que amparan justo este tipo de delito, o más bien dan seguimiento, perdón, a ese delito, mucho tiene que ver la cultura de la denuncia aquí en México. Creo que leyes hay muchas, sin embargo no pueden ser aplicables porque la mayoría de los familiares o de las personas que tratan como de encubrir todavía esto no se animan a denunciar, precisamente por lo que comentaban, porque temen como que la familia se deshaga, ¿no? Cuando en realidad pues ya hay un altercado. Entonces, podría decir que sí es un 50-50, 50 la cultura de la denuncia y el seguimiento que se le da, y 50 las instituciones, porque ha tocado casos que por más que vayas a visitarlos, que hagas sensibilización, que se inscriban incluso a los centros de terapia para atención a víctimas, porque ahí los preparan antes de hacer la denuncia, no continúan con el proceso. Piensan que nada más es como voy a terapia y hasta ahí se acaba el proceso. Y en realidad, si queremos evitar que continúen este tipo de delitos, lo ideal sería continuar en realidad todo el proceso. Desde que va a la atención terapéutica hasta llegar con la denuncia. Pero lamentablemente no se hace de esta manera, porque nos da mucho miedo denunciar. Y bueno, creo que ahí se queda mi aportación. Muchas gracias, Zaret. De hecho, son grandes aportaciones todas las que han hecho todos hasta este momento. Y sí, justamente, en ocasiones el contexto socioeducativo es el riesgo latente de que todo esto se siga promoviendo. Justamente, ¿por qué menciono todo esto? Justamente, miren, en todo este lapso de la pandemia ha habido un incremento considerable en lo que es el abuso sexual infantil, los embarazos no deseados y el feminicidio, ¿no? Todo esto ha ido aumentando de una manera desmesurada y justamente aquí tenemos una razón. Por ejemplo, anteriormente argumentábamos que pues era poco frecuente, ¿no? Anteriormente a la pandemia, ¿no? Porque a mí no me pasó, porque no estuvo o no tengo a una persona cercana a la que le haya pasado, entonces eso lo vuelve menos visible. Probablemente por la creencia de que el agresor es externo al núcleo familiar donde aparece esta agresión. Y justamente aquí la pregunta es, ¿no les parece esto una contradicción? Que ahora que los niños están en casa, que no tienen convivencia con extraños, que no salen a raíz de esta pandemia, el abuso, el embarazo adolescente, todos los feminicidios han incrementado, está como para pensarse, ¿no? Entonces realmente toda la que hemos intentado educar y que hemos intentado hacer a través de estos protocolos no está funcionando, porque es una prevención y es una educación que solamente sensibiliza, pero no llega a una concientización realmente. No llega a una facilitación de todo lo que son el proceso a seguir de estas personas que han sido agredidas para tomar una denuncia, para tomar un tratamiento terapéutico. Todo eso son cosas que se van mermando y que van haciendo estragos a pasos gigantes en esta parte, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos una imagen muy padre que dice, tenemos hombres de principios, lástima que nunca los dejen pasar del principio. Y es justamente lo que pasa en un caso de denuncia de abuso sexual. Siempre se queda al principio, o en la gran mayoría de los casos. ¿Cuál es la verdad, la verdadera complejidad de todo esto?
Y bueno, aquí lo importante justamente es pensar que el abuso sexual solamente es físico, ¿vale? Que esto se da fuera de casa, que generalmente son niños que están en condiciones de calle, que son niños que están pues descuidados por la familia, ¿no? Cuando no es así. Es importante entender que toda esta agresión se convierte en una experiencia traumática. Por acá si tenemos algún psicólogo, estamos hablando acerca del psicotrauma y existen elementos que lo agravan todavía más, como lo son que la víctima es menor de edad, que el menor se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, el transgresor es un familiar cercano y que el abuso se perpetra en el domicilio de la víctima o del victimario. Eso es bien importante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ahorita en pandemia todos estamos en casa, ¿por qué ha incrementado estos abusos sexuales? ¿Por qué han incrementado? ¿Por qué han sido más violentos? ¿Por qué han sido más constantes? Está de pensarse, ¿no creen? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo toda esta prevención? También aquí tenemos otra pregunta en el chat. Un momento, por favor, déjenme leerla. Ok. ¿A partir de qué edad es importante hablarle de tus partes íntimas? De sus partes íntimas. Ok, muy bien. Desde que el niño tiene conciencia, es importante decirle acerca del cuidado personal. Desde que un niño empieza a tener esta educación de cómo bañarse, de cómo ir al baño, todo esto se tiene que nombrar tal cual como lo mencionaban hace un momento, ¿no? El nombre correcto. Es pene, es vagina, son senos, todo eso son los nombres correctos porque justamente eso es un punto bien importante para la prevención del abuso sexual infantil y es justamente donde quería llegar, Saúl, que me gustaría ahorita que me complementara justamente con esta parte. Solo un momento, déjenme poner la diapositiva para estar en contexto. Listo. Aquí justamente hablamos de la parte de la denuncia. ¿Los niños están en condiciones de denunciar? Realmente preguntémonos eso. Por ahí Hilda Marchiori decía que Hilda Marchiori es una de las representantes de victimología a nivel Latinoamérica más importante. Entonces, ella tiene una frase que es muy curiosa. Dice, los niños y las niñas son excelentes víctimas, pero muy malos testigos. ¿A qué les suena esto? Hace un momento Saúl lo mencionaba y también por ahí lo mencionaba una compañera que habló al micrófono. ¿Por qué creen que son muy malos testigos y son excelentes víctimas? Bueno, a mi punto de vista, son buenas víctimas porque un niño es muy fácil de influenciar, desde con un juguete, desde dándoles dinero para que vayan a comprar a la tienda, desde regalándoles un videojuego, ¿no? Dice, no, pues te voy a regalar este videojuego, este celular que es un iPhone para que pongas a jugar ahí tus juegos, tu Free Fire, que es lo que está muy de moda ahorita, pero no sé, vas a hacer esto, me vas a tocar aquí, me vas a tocar allá. Malos testigos porque de igual manera son engañados muy vulnerables. Pues dice, no, pues no digas nada porque me van a meter a la cárcel y ¿quién te va a comprar tus videojuegos? ¿Quién te va a comprar ropa? O si me meten a la cárcel, te vas a quedar sin comer y a ti, a tu mamá, a tu familia, no sé, pues se van a ir a dormir a la calle, ¿a poco te gustaría vivir así? O sea, en fin, los niños son muy vulnerables de manipular, son seres inocentes, seres indefensos que realmente creo que basta un poco de inteligencia para realmente a los niños eh, echárselos a la bolsa, ¿no? Como dice el dicho. Claro que sí. Sí, es totalmente cierto esto que mencionas. Muchas gracias. Por acá, sí, Emily, y me parece que Dulce. Hola, buenas noches.
Buenas noches. Los menores son víctimas o mejores víctimas, dado que pues ellos son más fáciles de vulnerar. En caso de que malos testigos, porque ellos son más moldeables en cuestión de amenazarlos. Yo en particular, mi menor sufrió de abuso. Ella denunció, pero cuando la estaban interrogando, no sabía cómo explicar. Ella me decía, es que mami, si yo hablo, van a meterlo a la cárcel. Es que es mi tío y es que no quiero que le pase nada. Por eso es que ellos son malos testigos. Por eso es que las denuncias muchas veces no proceden, porque los niños, lejos de sentirse protegidos con la denuncia, se sienten culpables. Exacto. Justamente vamos a llegar a ese punto, Emily, y muchas gracias por compartirnos esto porque es tremendamente importante para lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a retomar tu comentario un poquito más adelante. Dulce, adelante, por favor. Buenas noches. Efectivamente, nuestros niños son excelentes víctimas, en una por la falta de información que en ocasiones como padres no les damos, porque todavía hasta la fecha tenemos ese miedo o el qué dirán si les hablo de sexualidad a esta edad a mis pequeños. Son vulnerables, todas sí, como adultos lo somos, nuestros niños mucho más, ¿no? Sin eso le aumentamos la falta de comunicación, la ausencia de confianza hacia nosotros como adultos o hacia nosotros como padres, que en lugar de decirle, estamos para protegerte, en algún momento los lastimamos, pues entonces, ¿qué esperamos, no? Que vayan y busquen refugio en otra persona, en una persona errónea. Nuestros malos testigos, porque efectivamente no saben qué es lo que les está pasando, porque no les damos la confianza para explicarnos lo que está pasando, y en otro está el apego que tienen hacia la persona. Si no, nosotros no les explicamos tal cual son las cosas, si no les explicamos, preguntaba hace rato, ¿a qué edad le podemos decir a nuestros hijos sobre sus partes íntimas? ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente también he estado en un grupo de niños, he estado con experiencias que entre niños que ya hay violaciones, abusos y demás. Pues sí es alarmante, son malos testigos porque simple y sencillamente como adultos no les damos la facilidad, no le damos la confianza, no les damos la comunicación tal cual es. Eso sería correcto. todo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por tu comentario. De hecho, sí, o sea, justamente han estado haciendo aportaciones tremendas y hasta parece que van leyendo las diapositivas antes de que las pongamos. Pero sí, justamente va muy enfocado a todo eso que acabas de mencionar. Por eso aquí se menciona esto. No le podemos pedir a un niño que se cuide o se defienda, porque realmente ese es nuestro trabajo. Como adultos, nuestro trabajo, en el momento en el que decidimos ser papá, ser mamá, tenemos esa labor de cuidar al pequeño. Por ejemplo, aquí es bien importante mencionar que no existen las condiciones ni cognitivas, ni físicas, ni emocionales para que un niño se haga cargo de sí mismo. Y estamos mandando un doble mensaje. Y aquí es bien importante reflexionar si es un doble mensaje o es una doble moral. Pedirle a un menor o a un niño que se cuide de un adulto y también al mismo tiempo explicarle que los adultos cuidan a los menores. ¿En qué tremenda contradicción estamos cayendo en este momento? ¿Cuál es el verdadero objetivo de educar a través de estos pues casi se han convertido en mandamientos sociales, ¿no? Y educativos. Yo le pido al niño que se cuide de un adulto porque el adulto es quien agrede, pero ¿qué le parece a este pequeño cuando el agresor es un adulto de quien supuestamente lo va a cuidar? ¿Dónde estamos dejando toda esa educación? Por eso hace rato les mencionaba, ¿realmente toda esta prevención está funcionando o solamente estamos haciéndonos creer que está funcionando? Y nos ponemos algo bien básico, incluso burdo. No sé si ya todos vieron esta película que tengo en la imagen, Alicia en el País de las Maravillas. Cuando está la hora del té,
justamente esa comunicación que hay en esa hora del té es la que nosotros le enseñamos a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, con este tipo de frases, con este tipo de educación. Cuídate tú de un adulto, pero si el adulto del que supuestamente te tiene que cuidar es quien te agrede, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer el niño? ¿De qué se vale el agresor? Y justamente aquí es lo que estaban mencionando hace un momento. ¿En qué momento hablarle al niño acerca de educación sexual, acerca de los nombres correctos de su cuerpo? Se aprovecha del desconocimiento del esquema corporal del menor, que es justamente lo que estaba mencionando Saúl. Se aprovecha de la necesidad de compañía y del afecto del menor, como bien decía la compañera hace un momento, de la manipulación, del engaño, de la amenaza, de la seducción. Cuando estamos hablando de adolescentes, esta parte es crucial. Un adolescente que está despertando su sexualidad obviamente se ve seducido por las sensaciones físicas. Y aquí tenemos que poner algo bien en claro. Los niños, aunque sean abusados, no son de hule, también sienten. Y eso es algo que a muchos no les va a gustar. El cuerpo tiene respuestas biológicas y eso es inevitable, ¿sale? Entonces hay que poner mucha atención en esto. Del miedo, de la soledad. Y aquí hay algo también bien importante. Si un niño que no tiene una discapacidad es víctima y es candidato a ser víctima, ¿qué pasa con aquellos niños que tienen alguna discapacidad? Aquí tenemos un enorme problema del que no estamos queriendo tomar las riendas o tener esa madurez suficiente para poder solucionarlo, ¿no? Y aquí hay un enorme error de los cuidadores, el exceso de confianza y del descuido circunstancial o permanente que tiene ese pequeño. Del exceso de confianza de por qué es mamá, por qué es papá, por qué es abuelito, por qué es tío, por qué es la maestra, es el maestro. Entonces confío a ciegas en lo que esa persona está haciendo con mi pequeño. Justamente aquí están la mayor parte de los errores dentro del cuidado de los pequeños que los exponen a este tipo de circunstancias. Saúl, vamos a hablar un poquito acerca de lo que estabas mencionando hace un momento acerca del desconocimiento del esquema corporal. Correcto, pues sí, cuando nosotros crecemos con una idea errónea de nuestro cuerpo, bien retomando lo que dicen, ¿no? Le ponemos un nombre a los genitales imaginario, fantasioso. Nosotros no lo creemos, crecemos de esta manera y desconocemos. Por lo tanto, es mucho más viable que si nosotros no sabemos bien cómo es nuestro cuerpo, qué es nuestro, que nadie más lo puede tocar, pues va a ser mucho más viable que se produzca este abuso. El punto aquí, ¿no? Y retomando también, ¿de cuándo les voy a hablar de genitales? Desde un inicio, desde su principio, sabiendo, creo que sí lo vemos también como adultos y tenemos esta parte pues, satanizada de que la sexualidad solamente es de un adulto, un joven, pues ahí caemos en un hueco donde no podemos educar a un niño si nosotros no estamos educados sexualmente. Porque hay que saberlo decir que la sexualidad va más allá de los genitales, que va más allá del acto sexual o algún acto en específico. El hablar con la verdad, el decir de dónde vienen los niños y no explicarles que la abejita o la cigüeña, es explicarles claro a un lenguaje comprensible. Para eso también existen buenos talleres de sexualidad para nosotros como adultos y también para los adolescentes y niños. También existe la escuela para padres. Hay muchos recursos que tendremos que considerar para poder abordarlo. Si nosotros damos la realidad, cuando el niño chiquito se está masturbando tal cual, ¿qué decimos? Déjate ahí, eso está mal. Pues es mejor explicarle que sí que tiene una sensación bonita, pero no lo debe de hacer. Y que si eso pasa, solamente lo puede hacer. Ir explicando y formando constantemente también. Y aquí una estrategia, decían acá, nos faltan estrategias. Una de ellas es una crianza positiva. Una crianza positiva donde no regaños, donde escuchemos, donde los papás antes de regañar, gritar, primero escuchen, pregunten, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Y dejar como poner en duda incluso que somos buenos creadores, es preguntar, ¿quién te enseñó eso? ¿Dónde lo viste? ¿Para qué funciona? Y
de dónde salió, etcétera. Eso también nos va a ayudar, es una gran estrategia el crear de positiva, el también nosotros conocer cómo vamos a crear. Si hay alguna maestra, sobre todo primaria baja, me tocó ver a un niño pues tocándose en clase. El niño no sabía lo que estaba haciendo. Ahí hubo una forma apropiada de interrumpir, no lo exhibí para nada. Esa es una manera adecuada. No ver que está pasando algo, gritar y comenzar una situación ahí incómoda para todos, porque lo que buscamos es no sentir culpable al niño. Creo que esa es una gran estrategia. No sé si tengan alguna duda, Jessie. Me parece que Dulce y Zaret. Sí, respecto a lo de las sensaciones, hace tiempo yo estuve en una charla y en una ocasión un psicólogo me comentaba esto. Un menor de edad puede hablar o no sobre un abuso sexual por dos razones. En una, no puede hablar porque o no lo menciona porque está amenazado de cierta manera por el adulto que lo está haciendo. O dos, porque esta sensación que están haciendo en contra de su cuerpo le está siendo agradable. Ahorita que comentaba el compañero respecto a las sensaciones, creo que sí es muy importante hablarle tal cual a los pequeños, porque pues sí es como que algo muy, muy delicado esto de que un niño, en lugar de que hable respecto a su agresión, como que busque nuevamente que cometan el mismo acto o repetir esta situación pues en sí con él mismo. Así es. Y justamente vamos a llegar a ese tema un poquito más adelante de por qué pasa esto. Zaret, adelante. Si no puedes abrir tu micrófono, también nos puedes escribir. Aquí también me gustaría mencionar algo bastante importante, que es justamente cuando hablamos del agresor sexual, en la mayor parte de los casos creemos o nos damos con la idea de que es un hombre. Y bueno, estadísticamente sí hay una mayor parte de agresores hombres, pero esto también invisibiliza algo bien importante y es un riesgo latente. ¿Qué pasa con las agresoras? También hay mujeres que agreden sexualmente a los pequeños. Entonces, desde aquí hay que empezar a visibilizar todo este tipo de situaciones para prevenir, ¿sale? Porque de lo contrario, estamos haciendo lo mismo de siempre y ya vimos que no funciona. Una prevención que está basada en la sensibilización y en la visibilización, pero no en la concientización de lo que realmente está pasando. Y estamos delegando responsabilidades a quien no corresponde. Y justamente aquí vamos a tocar este tema que bien menciona Saúl. Los niños no son de bullying, ¿no? Y esto es parte de la erotización a través del engaño. Cuando el agresor hace creer al menor que es un juego, que no pasa nada, que es una forma de demostrar amor. Por ejemplo, en la agresión sexual visual, cuando un niño también está expuesto a las relaciones sexuales de los padres, aunque sea de manera, aunque no sea de manera, digamos, intencional, se convierte en una agresión sexual porque estás presentando contenido pornográfico a un menor. Entonces, desde ahí tenemos una enorme responsabilidad con lo que estamos haciendo dentro de casa, ¿no? Esto, pues, se puede confundir, es como vamos a jugar al papá y a la mamá, ¿no? Por eso no pasa nada. El adulto con el que estoy, pues, me está cuidando y lo que está haciendo, pues, está bien, ¿no? Y justamente como mencionan, bueno, pues es una sensación placentera y entonces si es placentera y se siente bonito, y como lo está haciendo alguien que me quiere, alguien que me está cuidando, pues está bien, ¿no? Porque yo estoy sintiendo bien. Y justamente esto es lo que toma el agresor como, como herramienta para seguir lastimando a estos pequeños, para seguir, ¿no? Esto se convierte en una telaraña emocional que más adelante voy a explicar. Por acá hay un...
No, porque yo te dije no. En el mismo lugar que duermen los pequeños. Suelen llegar. No. Suelen llegar. Pero ya si le restableces me lo das para el teléfono. Por ahí Pero alguien. está el micrófono activado, ¿no? ¿Abierto? Se escuchan voces. A ver, tengo aquí esta pregunta en el chat. Tener relaciones sexuales en el mismo lugar que duermen los pequeños suelen llegar a repetirse. Ok, aquí justamente cuando una persona o una pareja tiene relaciones sexuales en el mismo entorno donde están durmiendo los pequeños, déjenme decirles que es un tremendo error, porque estamos erotizando el ambiente, ¿sale? De alguna manera los pequeños se llegan a despertar y pues se van a dar cuenta. Se dan cuenta por ruidos, se dan cuenta por imágenes, se dan cuenta por muchas cosas. Y esto no necesariamente es una imagen agradable, porque justamente se crea una idea de agresión. El niño desconoce qué está pasando, ¿no? Y entonces puede imaginarse un chorro de cosas, desde que papá está agrediendo a mamá o que mamá está agrediendo a papá, de que todo lo que está viendo pues es un acto violento. Entonces, desde ahí vamos a comenzar a ver qué está pasando emocionalmente con ese pequeño que fue expuesto a esta información que no es acorde a su edad y que no tenía por qué vivir, ¿sale? Entonces, ojo aquí con las relaciones sexuales y en dónde están los pequeños. Y justamente aquí hablamos del síndrome de acomodación del abuso sexual infantil. Ay, ya se me cambió la diapositiva. Ok, y este fenómeno nos ayuda a explicar por qué los niños y las niñas en muchas ocasiones no hablan, no hacen visible su abuso, o sea, no lo platican. Y es justamente hacerle creer al menor que está participando, era lo que decía Dulce, ¿no? Todos los niños pues sienten evidentemente, el cuerpo tiene respuestas fisiológicas y es imposible detenerlas. Entonces, cuando el agresor se da cuenta que la víctima está teniendo estas respuestas corporales, es el momento apropiado donde este agresor le hace creer a la víctima que si está participando, que si le gusta, entonces también forma parte de todo eso, también es culpable de todo eso, ¿no? Y comienzan las agresiones a nivel emocional todavía en una escalada, ¿no? Si tú hablas, entonces yo le voy a decir a tu mamá y a tu papá que a ti te gustó. Si tú hablas, entonces lo mismo que te hago a ti se lo voy a hacer a tu hermanito, a tu hermanita. Todo esto es lo que está sumando a esta red emocional que está tan lastimada de este pequeño o esta pequeña que está siendo agredida. Y es justamente, por ejemplo, aquí el síndrome por poder es lo que decía mi compañero Saúl. Hay una relación asimétrica, es decir, una relación de poder. Cuando el agresor está dentro de casa, esa relación asimétrica hace evidente que el agresor tiene la oportunidad de mandar y de gobernar el estado emocional del pequeño. Y también si habla o no habla. Y justamente, bueno, aquí es un niño que no tiene por qué estarse cuidando de un adulto y es importante comprender que las prácticas de entrenamiento infantil para cuidarse de un adulto no funcionan y nunca han funcionado y no nos vamos tan lejos. Hay personajes en la televisión mexicana que desde hace 30 años han aplicado la misma estrategia. Y por ahí, no sé si en algún momento a ustedes les tocó, no recuerdo el programa, pero era un programa que tenía como el logotipo un leoncito, que te hablaba del semáforo corporal, ¿no? Si te tocan aquí es verde, rojo o amarillo, ¿no? Aguas con el semáforo de las caricias. Y es algo que no está funcionando. Y por ahí me mandaban un mensaje de mucho ojo, no te vayas con extraños, ¿no? Y si te vas con extraños, aléjate y cuéntaselo a la persona de más confianza. Y si la persona de más confianza es el agresor, si la persona de más confianza es quien me está lastimando, quien está perpetrando mi cuerpo, entonces ¿a quién le cuento? ¿Quién se está haciendo responsable de lo que me está pasando? Cuando quien me agrede es papá, es mamá, es el abuelo, es el hermano, es el tío, es la maestra, es el maestro. Entonces, ¿dónde está toda esta prevención que hemos llevado de la misma manera durante más de 30 años?
a quién estamos asignando la responsabilidad de cuidarse. Y me gustaría hacer un ejercicio de conciencia con todos ustedes. Sí, pues, no me acuerdo. ¿Consideran que la responsabilidad de cuidar su es del niño? Mamá. También piensen en los niños con discapacidad. Parecido a ese. Hay por ahí un micrófono abierto, si nos pueden apoyar, por favor. ¿Recuerda? Listo. Por ahí, quien quiera compartirlo, adelante. El micrófono está abierto, el chat también. ¿Consideran que la responsabilidad de cuidarse, protegerse y defenderse es del niño? Y no nos olvidemos de los niños con discapacidad. Yo siento que es responsabilidad primero de nosotros como padres, pero ahorita que están diciendo que si el agresor es el padre, precisamente por eso debemos de informar al niño desde el principio para que él se sepa defender y sepa valorar lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Si en el caso en que tu papá no te cree o es el agresor, pues hay que decírselo a mamá. Si mamá no te cree y está en complicidad con él, porque a veces sucede más en las personas que son madres solteras o papás solteros y que se juntan con otra persona, que eso llega a suceder frecuentemente. Entonces, pues entonces están los abuelos. Alguien tiene que escuchar. Yo, como les comenté al principio, a mí desafortunadamente yo me vine a enterar ya después de mis 15 años, todo lo que había pasado y todo eso. Pues nunca se hizo nada y pues así, afortunadamente tuve gente que me apoyó y que yo ya tenía más conciencia, entonces busqué el apoyo. Claro, justamente tenemos que crear como adultos responsables de estos pequeños una red de apoyo funcional. No seguir fomentando estas prácticas o justamente este entrenamiento de no dejes que nadie te toque y no te vayas con extraños, porque realmente no está funcionando. Hay que ir más allá. Hay que ver que realmente sí funciona y es justamente de lo que vamos a hablar en un momento. Acá hay un mensaje. Primordialmente las responsabilidades de los padres, pero de igual manera hay que abordar temas con los pequeños de que deben permitir y que no con la familia, amigos, etc. Exacto, justamente es no caer en el exceso de confianza y enseñar a los pequeños que también el exceso de confianza es malo, aunque sea papá, aunque sea mamá, ¿sabe? No importa quién sea de la familia, justamente ¿por qué? Porque la mayor parte de abusos se está viviendo dentro del hogar. Y justamente es por una persona cercana al núcleo familiar. Entonces, desde ahí empezamos la prevención. Desde enseñar al niño a la niña de cómo son los nombres correctos de su cuerpo, de qué pasa con esa parte de su cuerpo y de por qué mamá la toca cuando se baña, por qué papá lo toca cuando tal vez le limpia el pañal o cuando va al baño. Todo eso es tremendamente importante. Un segundo, por favor. Y aquí es algo también importante. La labor de los niños no es cuidarse ni cuidar al más pequeño. De pronto nos encontramos con este rol de cuidadores a niños pequeños de, ok, el niño más grande cuida al más pequeño. No es responsabilidad del niño, justamente porque son niños, porque no tienen esa capacidad física ni emocional, ni la madurez suficiente para poder cuidarse. Y aquí nos regresamos un poco más a esta parte. Donde dice que hay más de 140 formas de maltrato y violencia infantil. Dejar a un niño a cargo de otro niño también es parte de la violencia que se ejerce contra los niños. Entonces, ¿a quién realmente le delegamos esa tarea de cuidarse? ¿Qué estamos haciendo con nuestro rol de padres, con nuestro rol de cuidadores, nuestro rol de docentes? Justamente, hablando acerca de nuestro rol, aquí podemos encontrar esta imagen donde se visibiliza la hipersexualización del niño en un dibujo. ¿Quién lo está cuidando? Una persona cercana al núcleo familiar. Evidentemente es alguien que la lleva al parque o lo lleva al parque. ¿Y cómo se ve? El agresor, ¿no?
de verdad, estos dibujos sí se encuentran en terapia. No, aquellos que son psicólogos o que están en formación se van a dar cuenta que este tratamiento no solo es en la práctica privada, sino que se tiene que llevar todavía más allá. Que esta parte de denunciar se tiene que hacer una cultura, y una cultura que no solo se quede en un inicio, sino que termine en la mejor forma, ¿no? Y también a todos aquellos especialistas, victimólogos, peritos, también aprender a no revictimizar a las personas, porque en el momento en el que el niño se ve cuestionado de por qué dejó que pasara eso, oye, ¿por qué dejaste que te tocara si yo te dije que no lo hicieras? ¿Por qué dejaste que te mirara? ¿Por qué hiciste esto? En ese momento, cuando nosotros cuestionamos al niño de esa manera, lo revictimizamos porque lo hacemos responsable de lo que le pasó, cuando quienes somos responsables somos aquellos que estamos al cuidado de ellos. Entonces, desde ahí vamos a comenzar a cambiar esas prácticas. No sé si Saúl quiera mencionar otra cosa. Sí me gustaría mencionar que pues hay que comenzar a educarnos nosotros para poder nosotros también, pues nosotros formarnos para compartirlo. Nunca es tarde, porque siempre vamos a tener la oportunidad de alentar a otros adultos responsables que comiencen a educarse, ¿vale? Es importante educarnos, cuestionarnos qué tanto sabemos de algo, qué tanto sabemos, qué podemos mejorar para que también nuestra calidad de vida pueda crecer, pueda incrementar. Y recordarles que cualquier duda, estamos para apoyarles, está en nuestra página. Ahí levantaron la mano, Arturo. Sí, bueno, antes de que ya, bueno, creo que ya está por terminar la sesión. Una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es muy frecuente, bueno, estos actualmente y a lo largo de los años y de finales del siglo pasado, se ha disparado mucho el abuso sexual en la religión católica, ¿no? Hay gran cantidad de casos. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, lo que son los legionarios de Cristo. Creo que son su líder, nació como parte de la agrupación católica en Guadalajara. Durante más de 70 años hubo más de 100 violaciones en esa sede, cosa que el fundador de los Legionarios de Cristo, se me olvidó el nombre de ese sacerdote, pues fue protegido por el entonces Papa Juan Pablo II, ¿no? Y hace poquito, también la semana pasada, estaba viendo un caso de un sacerdote que, igual aquí en México, violó a varias niñas, inclusive la niña ya estaba con trastornos psicológicos muy, muy fuertes. Bueno, antes de que me respondan, mi pregunta, yo doy mi punto de vista. Digo, pues realmente no me explico cómo una religión que se dice ser una religión de paz y de estar a favor de los valores del ser humano, no hace nada en contra de estas atrocidades que se cometen. ¿Cómo se le puede denominar a una religión de paz y de valores, paz y amor, ¿no? Cuando realmente pues no quieren no aceptan pues el matrimonio igualitario, están en contra del aborto, de la eutanasia, en fin, ¿no? Pues realmente sí, son cuestiones muy, 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 muy difíciles, muy, muy delicadas, ¿verdad? Gracias. Claro. Bueno, primero que nada, gracias por tu aporte. Y es importante mencionar que si nosotros mezclamos una creencia con la parte objetiva de lo que es el abuso sexual, nos vamos a perder de vista, ¿sale? Vamos a hablar un poco acerca de qué es la educación sexual. Cuando no hay una buena educación sexual, cuando no hay una buena... no hay un alcance a esta información y sobre todo se priva al ser humano de una necesidad fisiológica, evidentemente va a pasar esto. Cuando no hay la información suficiente, cuando hay un exceso de confianza, cuando se
cuando se toma por pretexto la confianza, un acto bondadoso, una persona con cierto cargo, obviamente expone a los pequeños, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, no importa el tipo de religión, no importa la creencia, sino aquella educación sexual que se le brindó al agresor y la educación sexual que se le brindó a la víctima. ¿Y hacia dónde estamos llevando esto? ¿Cómo es que prevenimos esta parte y cómo es que aún después de la prevención que estamos haciendo y que no funciona, se sigue perpetrando, ¿no? Y cómo vamos a apoyar a estos pequeños que han sido víctimas. Desde ese punto de vista, es importante mencionar que las creencias pueden o no afectar, ¿sale? Siempre es bien importante entender que el ser humano tiene necesidades fisiológicas y si no hay un buen abordaje, si no hay un buen conocimiento, evidentemente va a haber un desfogue inapropiado de estas. Por acá habían levantado la mano. Emilia, adelante. Y creo que Dulce también levantó la mano. Es que también influye mucho, lejos de la educación sexual, el abuso. Hay un estudio que comprueba que el 99% de los violadores son personas que son violadas en la infancia. ¿Por qué lo hacen? Es como su forma de sacar la ira y el enojo, frustración y demás en su vida adulta. En este caso de lo que mencionan en cuanto a las religiones, hay casos que se han presentado donde llegan a ser padres y demás, pero fueron violados en la infancia. Entonces, como ellos tienen menores, es por eso que lo hacen. O fueron violados por algún sacerdote, ellos en su vida adulta toman el mismo camino y simplemente es como que lo siguen haciendo. Es como una manera de vida ya para ellos. Gracias, Emily. Sí, justamente va de la mano con lo que le mencionaba Arturo. Si no hay una buena educación, si a la persona que fue agredida no se la atiende de manera correcta, evidentemente el desfogue emocional y el desfogue físico va a ser de una forma inapropiada. Entonces, por eso es súper importante atender a tiempo y de manera oportuna y con el especialista adecuado a aquellos chicos o a aquellos adultos que son o fueron víctimas de abuso sexual infantil, ¿sale? Por eso, justamente en la cultura de la prevención está dar un buen tratamiento a quien lo necesita. No sé si tengan por ahí más dudas. Bueno, nada más comentarles, sí, tal vez tenemos como en mente ciertos sectores que ya están como estigmatizados de esa área, pero la realidad es que si recordamos en el 2017 y todo lo que se vivió con la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, que desde antes de los 90 medio empezó, pero se reprimió, y bueno, al fin de todo salió a la luz, realmente consideramos que no es el aspecto social, ¿vale? No es un ámbito en específico, no es un ámbito en específico, en todos lados desafortunadamente aún existe y está latente. Entonces, si no nos casemos con la idea de que es algún sector en específico o alguna actividad, consideremos mejor en prevenir y en observar que desafortunadamente. Exacto, justamente, si nos cerramos a que esto es una actividad que solo pertenece a un sector, perdemos de vista a los demás posibles agresores. Y es justamente lo que hemos de alguna manera tratado de mencionar en esta presentación, que de ahí perdemos de vista quién puede ser un posible agresor y exponemos a nuestros pequeños a ese posible agresor. Si solamente nos centramos en un agresor, es lo que les mencionaba hace un momento. Generalmente se cree que el agresor es hombre, pero ¿qué pasa con las mujeres? Con las mujeres que agreden a los pequeños. Ahí perdemos de vista eso. Y también perdemos de vista que pueden ser niños mayores a los pequeños, solamente que la connotación legal es diferente. Ahí no se dice que es un agresor, porque entonces también estás agrediendo al niño que fue o que lastimó al otro pequeño. Se dice que es un adolescente o un niño con conductas sexuales inapropiadas. Esa es la palabra correcta. Justamente porque no nos cerremos a un solo sector, estemos atentos a todo lo que puede llegar a pasar, obviamente no generando pánico, pero sí estando atentos a todas esas señales que nos dicen que los niños están en una calidad emocional
o que están siendo abusados. No sé, Saúl, si quieras mencionar otra cosa. No, estamos completos. Creo que ahí podríamos continuar con ese tema, dar la continuidad, pero pues ya estaremos revisando la disponibilidad. También si los asistentes están de acuerdo, interesados también en ver algún tema para complementar. Como les dijimos, esto es a veces algo que va más allá y que hay que abordar con muchos otros. Así es. De hecho, se tiene planeado, si ustedes gustan, hacer una segunda parte, pero con un especialista en materia legal. Esto también sería bastante importante para que recibieran asesoría oportuna de todos los medios posibles. De hecho, en nuestra clínica contamos con asesoría legal y asesoría médica, y también consultas. Entonces, siéntanse con la libertad. No, las verdades como son. Perdón, ¿mencionaban algo ahí? Siento que todos me comienzan cuando te veo las caras. Por favor, ahí tienen un micrófono abierto, apóyenos a cerrarlo. Bueno, les comentaba, no solo somos una clínica de atención de salud mental, sino también contamos con abogados y con médicos que pues los pueden apoyar en cualquier circunstancia, en cualquier momento que ustedes lo decidan, pueden contactarnos, pueden tomar terapia con nosotros, con el maestro Saúl o conmigo. Hay más terapeutas, hay terapeutas infantiles, hay especialistas en sexualidad, hay peritos, hay hipnoterapeutas, hay psicoanalistas, hay psicólogos gestalt y humanistas. Entonces, tenemos un chorro de especialidades para aquellos que gusten tomar terapia con nosotros o acercarse a los médicos o bien a los abogados que forman parte de nuestro equipo. Y en este momento, pues a un lado del logo de nuestra página pueden encontrar todas las formas en las que nos pueden contactar. Y como les mencionaba, si ustedes quieren retomar la plática con un especialista en materia legal, lo podemos hacer siempre y cuando pues nos envíen por ahí un mensajito que están interesados. Y bueno, entre más personas estén informadas, mucho mejor. Tenemos dos preguntitas acá. Nos faltan estrategias, es correcto. Creo que entre mayor información se tenga mucho mejor. Si hay manera de elaborar estrategias para la prevención de este delito, sería increíble. De hecho, sí hay maneras, y una de esas maneras es justamente tomar la responsabilidad que nos corresponde, no de darle al niño el hecho de que se tiene que cuidar. Evidentemente, sí ayudarle a la cultura de la prevención y explicándole al niño qué sí se puede hacer o qué no se puede hacer en su cuerpo. Sin embargo, no cargarlo de la responsabilidad que esto conlleva, ¿sale? Y justamente no violentando aún más si se tiene sospecha de que fue agredido, ¿no? Como existe una forma de preguntar oportuna, una forma donde el niño no se sienta agredido, siempre y cuando no responsabilicemos a través de esas preguntas al pequeño, o no culpemos al pequeño a través de esas preguntas, ¿no? No sé si alguien más tenga una duda, si hemos sido claros hasta el momento. Saben que pueden escribirnos o pueden abrir su micrófono sin ningún problema. Nuevamente yo, oye, a mí sí me interesaría que nos asesoraran en cuanto a lo legal, para saber qué hacer en cada momento, en cada circunstancia. Me interesa la plática. Si se hace, yo estoy de acuerdo y participaría. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Estaremos proporcionando una fecha. Estén atentos a Facebook, que es ahí donde pues ponemos toda la información de nuestros talleres. Y bueno, con mucho gusto, adelante, si alguien quiere proponer otro tema, cualquier cosa que deseen comentar, es un foro abierto. Ok, muchas gracias, Elizabeth. Claro que sí. En lo personal, yo creo que entre más información respecto a nuestros infantes tengamos, estaría muy bien, desde explicar incluso hasta a los adultos quién es un extraño y en qué momento deja de ser extraño, ¿no? Hasta qué punto una persona, un niño puede confiar en algún adulto, cómo puede comunicarse nuestro pequeño con las demás personas. Pues creo que hay muchísimos temas, desde el manejo o el uso, la manera correcta de tomarnos de la mano. ¿Quién toma de la mano a quién?
porque realmente estamos en un tiempo en donde estamos muy confiados respecto a todo lo que está pasando. Estamos muy confiados, muy apegados a la tecnología, en donde estamos dejando muy lejos, muy apartados de la vida real a nuestros pequeños. Exacto. Sí, claro que sí, todas sus propuestas son válidas, todas sus aportaciones son totalmente válidas. Por acá también mencionaban que si había alguna oportunidad de hacer un foro para pequeños, si ustedes lo requieren, adelante. Nosotros planeamos un taller para sus pequeños y con mucho gusto los recibimos aquí. Lo importante es que justamente, bueno, el objetivo de nuestra clínica justamente es llevar la psicología a todos los lugares y una de ellas es a los pequeños. ¿Sale? Aunque sea de manera virtual, sabemos que esta pandemia no nos permite tener ese contacto y de alguna manera estas actividades se ven como un poco pues afectadas. Sin embargo, vamos a hacer lo posible para que ustedes se sientan seguros y que sobre todo protejan a sus peques, que es lo más importante. Y no sé si alguien más tenga que aportar algo, alguna otra petición. No sé qué les pareció el tema. A mí me pareció excelente el tema que trataron, que es muy importante, es básico para la vida diaria de todos, independientemente sea para nuestros hijos o porque también hay abusos sexuales en adultos, mayores, en cualquier etapa, hasta en matrimonio se ve. Entonces sí es algo muy importante y como les digo, pues hay tantas preguntas en el aire que yo sé que es difícil contestarlas todas. Otro de los temas que se me hace muy importante es cuando los niños tienen algún problema psicomotriz, neuronal, porque ellos, si los niños que supuestamente están bien neurológicamente o psicológicamente, no son capaces de explicar por miedo, por lo que sea, mucho menos una persona que tiene una alteración neurológica, que son todavía más propensos a estas situaciones. Por eso me interesa tanto lo legal. Yo tengo 2 hijos, uno con autismo y uno con TDA. Por eso estoy en estas pláticas, precisamente. Yo plática que hay, plática que me meto, que sé que me sirven y que puedo sacar algo de ahí. Entonces Claro que yo sí. estoy interesada, la plática que me pongan en la plática que voy a estar. Bueno, pues será un gusto tenerla en las próximas pláticas también por acá. Y de hecho, Y justamente por eso es importante tener una educación sexual oportuna, no importa que sean pequeños, también requieren una educación sexual. Así como los adultos, también los pequeños y también aquellos pequeños con discapacidad, es importante tener una educación sexual integral y también que sea una educación sexual apropiada a todas las necesidades. Eso es bastante importante. Voy a leer acá unos mensajitos del chat. Un segundo. Ok, también es importante, nos mencionan la negligencia de parte de los padres para los pequeños, la Ley General de Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes. Claro que sí, con mucho gusto. La próxima sesión que hagamos respecto a la parte legal, vamos a tomar todos estos temas de raíz para que ustedes se puedan tener esa orientación de manera oportuna y eficaz. Muy bueno, a veces como papás no sabemos en qué momento debes empezar o no estamos preparados para dar inicio y que sea la información correcta la que vamos a proporcionarle. Exacto. De hecho, justamente esa es la finalidad de nuestra clínica. Tenemos justamente por eso tantos especialistas en materia legal y en materia infantil y también en educación sexual para poder proporcionarles esta información de manera adecuada, ¿no? De hecho, si gustan, podemos hacer una infinidad de talleres con estos temas y si ustedes están interesados, pues qué más que nosotros estaremos felices de tenerlos con nosotros todavía más tiempo y de proporcionarles la información adecuada para protegerlos a ustedes y a sus peques. De hecho, justamente este mes tenemos un pequeño obsequio que se está regalando una sesión de orientación para la elección de terapeuta y esto es válido para ustedes y sus pequeños, ¿sale? Entonces, tómenlo en cuenta por si alguien requiere de la atención, pidan su sesión de obsequio para elegir el terapeuta y con mucho gusto los estaremos recibiendo en clínica. Por el momento toda la atención es online para protegerlos a ustedes y también proteger a nuestro equipo. Sin embargo, déjenme garantizarles que tenemos a los mejores especialistas. Y bueno, pues ya conocen al maestro Saúl, también es uno de nuestros terapeutas y bueno, pues ya también me conocen a mí
Y cualquier duda nos pueden contactar en la información que les pusimos en la última pantalla. También nos pueden dejar comentarios en nuestra página www.atencionpsicológica.net. En el apartado de psicoterapeutas van a encontrar al maestro Saúl y me van a encontrar a mí. Ahí nos pueden dejar un pequeño comentario acerca de lo que les pareció esta charla y nos sería de mucha ayuda. De esa manera podemos evaluar nuestro desempeño con ustedes y ofrecerles un mejor servicio. Cualquier duda que tengan se pueden comunicar con nosotros, pueden mandarnos correo o pueden dejarnos ahí mismo en la publicación donde encontraron este taller. Todas sus dudas, todos los comentarios que quieran dejar, adelante. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. No sé, maestro Saúl, si quieras comentar algo más. No, de verdad agradecerles, no saben lo satisfecho que me siento que tantas personas se preocupen. De verdad es un pequeño paso, de verdad se los agradezco como padres, como adultos responsables, de verdad se los agradecemos demasiado. Recordarles que bueno, si se les ocurre algún otro tema, reiterando, ahí está la página, también esas pláticas a veces nos indican que hay que trabajar algo y para eso estamos nosotros los terapeutas, que créanme, les vamos a dar la mejor atención, pueden elegir y un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Bonita noche. Esta plática la pueden encontrar grabada en nuestro canal de YouTube y también se va a subir en Facebook por si nos quieren compartir, adelante, ¿sale? La van a encontrar en el transcurso del día de mañana. Un gusto tenerlos aquí y muchas gracias por haber asistido. Pues que tengan Muchas gracias por la información. Bonita noche. Buenas noches, que descansen y gracias. No, al contrario a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Emily. Excelente noche.